analizando lo ocurrido ayer en este primer debate televisivo presidencial, un formato que muchos encontraron que efectivamente cumplió su efecto, que fue poder escuchar principalmente a los candidatos presidenciales. Tenemos ya hasta ahora comunicación con Marco Moreno, analista político, para poder analizar un poquito. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Marco. Bueno, la pregunta del millón, y yo sé que es súper difícil, pero hay que hacerla. ¿Hay alguien que tú te atreverías a decir que aprovechó el formato, que es un triunfador, una triunfadora? Había, obviamente, cierto foco puesto en aquellos que tenían que mostrarse más, que son los que no están encabezando, por ejemplo, las encuestas. Bueno, el ganador, como tú muy bien dices, es el formato, el acierto de Chilevisión y CNN para dar la posibilidad de que los candidatos pudieran interactuar, ¿no? Que fluyera esa interacción. Yo creo que a la mayor parte de ellos los descolocó también un poco, ¿no? Estaban preparados quizás para otro formato y fue muy positivo, por lo tanto, este ejercicio de interacción. Si tuviéramos que evaluar a los 5 que estuvieron ayer en el debate, evidentemente Gabriel Boric sigue teniendo un predominio. El otro que aparecía en las encuestas en segundo lugar, Sebastián Sichel, creo que no aprovechó esta oportunidad, se le vio tenso, incómodo, no estaba a gusto, pareciera ser, en el estudio, ¿no? Se victimizó de alguna manera también, hizo muchas diatribas contra la política y los políticos, y por lo tanto creo que no fue una buena noche para Sebastián Sichel. José Antonio Kast, sin embargo, aprovechó la oportunidad, ¿no? Desde el punto de vista televisivo, de la comunicación política, creo que estuvo bastante mejor y enfocado en lo que es el electorado que él va a buscar, el electorado de la derecha, el electorado más conservador, ¿no? Por lo tanto, hizo una buena performance en ese sentido. Y la otra candidata, la única candidata, Yanna Proboste, la senadora Yanna Proboste, tenía que ir a irrumpir, ¿no? De alguna manera tenía que romper la inercia que hay hasta ahora en las encuestas que la sitúan en el tercer lugar. Por lo tanto, tenía que hacer ese ejercicio y creo que lo logró en parte, ¿no? El chiste respecto del nombre de Sebastián Sichel, confundiéndolo con Sebastián Piñera, el plebiscito para definir el sistema de pensiones, el emplazamiento a Gabriel Boric sobre su relación con el Partido Comunista, la disputa también que se trenzó con José Antonio Kast en la última parte del debate, hablan de que ella intentó, ¿no es cierto?, romper la inercia que se había instalado en su comando para poder alterar, ¿no es cierto?, de alguna manera las variables y que esto pueda influir en la decisión de los ciudadanos a 56 días de la elección presidencial. Claro, porque muchos decían de que estaba costando que agarrara vuelo, que prendiera la candidatura de Yanna Proboste, pero ya que tú te refieres a Sebastián Sichel, fue de entrada cuando le dice Sebastián Piñera y de ahí como que se ve un cambio, podríamos decir, en su actitud, pero también eso estuvo marcado por un ataque a un mismo electorado que vino más desde la derecha, desde José Antonio Kast. Él defiende obviamente un voto mucho más duro, entonces es un formato que acomoda porque puede emplazar. ¿Cómo ves tú la disputa específicamente entre Sebastián Sichel y José Antonio Kast? Claro, Sichel intentó anoche moverse hacia el centro, intentó buscar a ese elector moderado con este, y que es un elector apolítico, con este llamado, ¿no es cierto?, o esta impugnación a la política, pero José Antonio Kast logró clavar las banderas claramente, podríamos decir, en el 20% del rechazo, ¿no? A ese mundo estaba apostando José Antonio Kast, que es el electorado de la derecha, más conservadora, contrario al aborto, que quiere reforzar las policías con mucha autoridad. Por lo tanto, creo que la ganancia respecto de ese mundo se la llevó José Antonio Kast y dejó un flanco abierto para Sebastián Sichel porque probablemente no logra convencer a ese que debe ser su electorado base, ¿no? Al electorado que sigue apoyando al gobierno, que sigue apoyando al presidente Sebastián Piñera, aún así con los bajos niveles de aprobación. Recordemos que Sebastián Sichel es el candidato del oficialismo, es el candidato de Sebastián Piñera y de alguna manera eso no quedó muy diluido en el debate de anoche. Marco, ¿tú crees que el segundo lugar, pensando que por lo menos las encuestas coinciden todas en que Gabriel Boric se está encabezando, no esté del todo claro y cuánto puede haber incidido el debate de ayer?
Sí, efectivamente esto nos demuestra que está abierto todavía esa segunda opción. En general la elección igual faltan 56 días, pueden pasar muchas cosas en política, pueden cometerse muchos errores no forzados y por lo tanto eso cambiar la impresión de los electores que son cada vez más volátiles. La gente está tomando, Viviana, la decisión cada vez más cerca del día de la elección. Por lo tanto, 56 días es mucho tiempo, ¿no? Y por lo tanto pueden pasar muchas cosas y por eso es que la opción de Yarna Proboste también instalada en la segunda opción, si tenemos como referencia el debate de anoche, creo que es una cuestión que quedó instalada y por lo tanto ella va a tener que hacer un esfuerzo en los próximos días para seguir en esa misma dirección. Ya que hablamos de lo que ocurre en el oficialismo, veamos también la vereda de enfrente. Algunos analizaban que hubo un cierto guante blanco en el trato de Yarna Proboste con Gabriel Boric, pero hubo un cuestionamiento hacia el sector de Gabriel Boric respecto a la gobernabilidad y también, podríamos decir, el tema de los años de la concertación, su pasado político también en el caso de Yarna Proboste. ¿Cómo analizas en particular esa disputa y cómo crees que el formato también le pudo haber entregado al electorado algunos guiños a lo que pretende Yarna Proboste, ¿no? Que es también poder sacarle algún tipo de voto a Gabriel Boric, sobre todo pensando en esa primaria que lo encumbró a él, pero donde muchos saben que se desplazaron votos de la ex Concerta para ir precisamente a apoyar a Gabriel Boric. Claro, eso es lo que ha estado intentando hacer los últimos días la senadora Proboste. Yo creo que es un error ir a disputar el electorado a Gabriel Boric. No va en la dirección que uno esperaría que pudiese aumentar su rendimiento electoral. Ella tiene que ir a buscar al elector moderado, a ese elector que es el 30% del padrón, mayores de 55 años, que vienen votando sistemáticamente desde el año 1988, que no fueron a votar en la última elección de mayo por miedo probablemente a la pandemia, y a ese mundo es el que tiene que hablarle. Por eso que ayer intentó también Yarna Proboste, como tú decías, provocar de alguna manera a Gabriel Boric con su vinculación, ¿no es cierto?, con ser él el candidato del Partido Comunista. Él trató de decir que no, que era del Pacto Apruebo Dignidad, pero ella lo emplazó diciéndole si acaso se sentía incómodo. Creo que lo que buscó justamente ella es de alguna manera marcar esa diferencia y eso es lo que quedó claro también anoche en el debate. Claro, ahora Eduardo Artés sabemos que es una candidatura y desde su propio comando decían obviamente testimonial, ellos esperan llegar a un 3% en palabras precisamente de su equipo. ¿Qué pasa con los otros candidatos que no estuvieron? Con la situación de Franco Parisi o de Marco Enríquez Ominami. Ellos querían hacerlo de forma virtual, pero entendemos que el formato no daba para aquello, Marco, porque específicamente lo que vimos ayer y en lo que hay una coincidencia es lo primero que tú decías. Acá hubo debate, hubo intercambio de ideas, se aprovechó además, por ejemplo, de hacer un anuncio, como fue el caso de Yarna Proboste, que hasta ahora no se había pronunciado en su posible apoyo o no a un cuarto retiro. Entonces, Marco, ¿qué pasa con los que no estuvieron presentes ayer? ¿Perdieron? ¿Desperdiciaron una oportunidad? Y esto en la lógica de lo que tú decías. ¿Cuánto puede incidir un formato, un debate presidencial en el votante? Porque algunos dicen, no, esto solamente reafirma a aquel que ya está convencido, pero otros dicen, esto fue súper determinante en el caso de las primarias, por ejemplo, donde la actitud de Gabriel Boric de tener una cierta templanza, de tal vez no responder a los ataques versus lo ocurrido con Daniel Jadwe, que sí se enfrascó, por ejemplo, con varios periodistas, que tal vez mostró un tono un poquito más elevado, un poquito más agresivo, puede haber tenido una injerencia clara en lo ocurrido en la elección propiamente tal. Entonces, Marco, tu opinión respecto a quienes no estuvieron y a lo que decíamos, ¿cuánta injerencia tiene un debate presidencial en los votantes y en esa mayoría que todavía no ha tomado una decisión? Yo creo que perdieron la oportunidad. Los debates son cada vez más importantes para la ciudadanía porque les permite identificar qué es lo que están planteando los candidatos, ¿no? Y Parisi y Marco Enríquez Ominami perdieron esa opción ayer y por lo tanto creo que el rating, ¿no es cierto?, que marcaron los debates pasados y de alguna manera dan cuenta, Viviana, de esa importancia que están teniendo, porque la gente aún está indecisa y hay mucho elector volátil, por lo tanto, todo lo que puede aportar a hacerse una convicción, una idea de los candidatos es positivo. La ausencia de estos dos candidatos, Parisi y Ominami, creo que les va a restar la posibilidad de llegar con su discurso a la ciudadanía como ocurrió en el debate de anoche.
Marco, muchas gracias por este reporte. No sé si los plátanos orientales, las alergias de la primavera también tienen sus efectos, Sí. pero pudimos conversar, que eso es lo interesante, y seguir analizando un poco lo ocurrido en este último debate presidencial. Que estés muy bien. Muchas gracias, Marcos, por el contacto. Gracias, Viviana. Chao. Chao, nos vemos.